Minuto más o menos para formular la pregunta. Tenemos 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar. Y de ahí pasamos a la siguiente pregunta de parte de la otra persona. Una cosa, Miguelito, es 1 minuto para formularla, pero si se pasa 10 segundos, no hay problema. Sea él o yo. No hay ningún problema. A veces se tiene que usar algún texto bíblico, a veces son 2, 3 versículos que tiene ese texto, así que puede extenderse un poquito, no importa. Bien, vamos ahí. ¿Listo? Inicias al 3, 2, 1. Bien, mi primera pregunta de esta noche para el pastor Kevin es la siguiente, y voy a llevarlo suave para ir estableciendo la cronología. Kevin, mi primera pregunta dice así: el diezmo que Abraham entregó a Melquisedec en Génesis 14, 18, 20, ¿fue un mandamiento de Dios o una decisión voluntaria de Abraham? Repito, el diezmo que Abraham entregó a Melquisedec en Génesis 14, 18, 20, ¿fue un mandamiento de Dios o una decisión voluntaria de Abraham? Una de dos, adelante. Excelente. Fue una decisión voluntaria. Sí, hay que esperar el tiempo que dé la pauta al moderador, Kelvin. Excelente, pero ahí está, ya respondió. Adelante, tienes 3 minutos, 3, 2, 1. 2 minutos, perdón, 2. Ok, voluntaria. Es lo que hacemos los evangélicos. Imitamos la fe de Abraham. Jesucristo mismo lo enseñó en San Juan, capítulo 8, versículo 40. ¿Qué le dijeron los fariseos a Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham. No, les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Y eso fue lo que Jesucristo dijo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Diezmar voluntario. ¿Qué hace la iglesia evangélica? Diezmar voluntariamente. Ahí está, mi estimado. Yo creo que no hay confusión en eso, está claro. Y en el debate, en lo que queda, usted lo que va a hacer es terminar de darme la razón a mí y va a terminar reafirmando lo que yo vine a exponer, ¿verdad? Que el diezmo está vigente hoy en día porque seguimos obedeciendo las enseñanzas de Abraham, que es por fe. Y la enseñanza, amén, viene de Abraham, del diezmo de Abraham, no por el Levítico. Adelante, mi estimado, hasta ahí mi tiempo. Excelente, 56 segundos. Adelante, Miguelito. ¿Puedo estar listo, Clemente? Al 3, micrófono. Sí, okay. ya está. Al 3, 2, 1, adelante. Bien, se fijan ustedes, él se fue por el voluntariato. Ahora, fíjense ustedes el problema que tiene el voluntariato del diezmo de Abraham. Porque mi oponente va a tener que probar que el diezmo que dan los feligreses a manera de Abraham lo dan de una recuperación de algo que se robó. Porque el diezmo voluntario que Abraham da no lo da de su propiedad personal. Abraham no saca ni 5 centavos de su bolsillo que le pertenecen a él. El diezmo que Abraham da, lo da de la hacienda recuperada. Estos reyes vinieron, hicieron guerra y se robaron todos los víveres, todos los animales y se lo llevaron. Y hasta a Lot se llevaron. Cuando a Abraham le dicen que a Lot se lo llevaron, Abraham recoge un grupo de gente, toman su espada y salen a buscar a Lot y a recuperar lo perdido. Van y recuperan ese botín. Y cuando viene de vuelta de ese botín es que Abraham le da a Melquisedec, no de su propiedad personal. Abraham no le dio un centavo de su persona a él, sino de unos bienes que había recuperado. Mi oponente aquí va a tener que demostrar que lo que dan sus feligreses en su iglesia es de alguna hacienda que recuperaron por ahí, de bienes que le habían robado y que los recuperaron. Porque en ningún momento en el relato de Abraham aparece que Abraham tomó de su dinero personal y le dio a Melquisedec. Ahí no dice que Abraham le dio del sudor de su frente, de sus camellos que tenía en su casa, de sus víveres que tenía en su casa. Ni nada de lo que Abraham le dio a Melquisedec le pertenecía. No era una pertenencia personal, sino de lo que recuperó. Entonces, mi oponente con esa sola pregunta se cae su propuesta. Entonces, ¿cómo es esto? Abraham da el diezmo de lo que recupera, pero los cristianos tienen que dar el diezmo de su bolsillo. No, señores, no se equivoquen. Tiempo. Bien, adelante, Raúl. Excelente, muchas gracias, Kelvin. Tu primera pregunta, por favor. Bueno, señores, viene la demolición, ¿verdad? Prepárense, preparen cámara.
Mi estimado Clemente, escuche bien la pregunta. ¿Podríamos considerar como ladrón a alguien que practica un diezmo obligatorio? ¿Sí o no y por qué? Vamos con Miguelito. ¿Entendiste, Clemente? Sí. Ok, perfecto. La iba a anotar, pero si la entendiste bien, ahí le damos. Al 3, 2, 1, adelante. Bien, no. No es considerado ladrón. Ahora argumento. ¿Por qué no es considerado ladrón? Porque quien considera ladrón es la ley mosaica. La ley mosaica en Malaquías es que considera a los que están bajo de la ley ladrones. Nosotros somos gentiles que vinimos a Cristo. A nosotros no nos afecta que le digan ladrón a los que pertenecían a Israel. Los ladrones son los que pertenecen a esa ley mosaica, a los que siguen cumpliendo la ley mosaica, pero nosotros no. Nosotros no somos ladrones. Nosotros estamos bajo la gracia y lo que damos es ofrenda y limosnas. ¿Te fijas? Entonces no es ladrón el que está fuera de la ley mosaica, como estamos nosotros. Porque al menos que tú vengas a pretender y a acusar a tus feligreses que son ladrones, ya eso es otro 20 tuyo, mío no. Porque yo considero que como nosotros no estamos bajo la ley mosaica y quienes eran considerados ladrones eran los que estaban bajo esa ley mosaica y bajo la maldición de la ley, pues eso a nosotros no nos corresponde. Por eso yo respondí no, porque eso no nos pertenece a nosotros en el nuevo pacto. Así que si tú quieres llamarle ladrones a tus feligreses porque no te dan el diezmo, ya es un problema tuyo, Kevin. Tú dices de ellos lo que tú quieras decir. Pero para mí, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no son ladrones. Porque no hay obligatoriedad. Ustedes sí lo obligan cuando le ponen una cantidad. Adelante, moderador. Está muteado, Miguelito. Adelante, sí, adelante, Raúl. Dale. Gracias. Kelvin tiene 2 minutos a partir de 3, 2, 1, adelante. Señor, usted acaba de entregar el debate. ¿Qué vino a criticar aquí? ¿Usted no está exponiendo que nosotros obligamos a las personas? Y no acaba de venir a decir que... Mire la pregunta que hago. ¿Podríamos considerar como ladrón a alguien que practique el diezmo obligatorio? Usted dice que no. O sea que en su postura y en su respuesta, si hay que obligar a diezmar, entonces ¿por qué critica a Malaquías y a los sinvergüenzas que usan Malaquías capítulo 10? Señor, se murió el diablo. ¿Qué hizo? Usted entregó el debate, mi estimado. ¿Cómo es posible que usted esté diciendo aquí que alguien que obligue a diezmar no es un ladrón? Claro que sí, mi estimado, claro que sí lo es. Lo que pasa es que usted, hermano, su magisterio lo refuta a usted. No tenemos necesidad de refutarlo. No solo un concilio aprobó el diezmo obligatorio en su iglesia, y le voy a enseñar cuáles son los concilios. Apúntelos para que los investigue. No solo fue el concilio de Macon en el siglo V por San Jerónimo, también fue el concilio de Letrán, también fue el concilio de Friuli en el 796, también el concilio de Frankfurt en el 794. Le mencioné 4 concilios que establecen el diezmo obligatorio. Sí, mi estimado, ese diezmo lo practican ustedes. Y eso es ser un ladrón. Nosotros a nadie le ponemos un arma ni un mandamiento. Y no solo eso, lo reafirma su catecismo que le enseñé. Ahí menciona la palabra obligación. Usted no va a poder disfrazar lo que su iglesia enseña. Mi estimado, mire, un católico, el peor tema que puede escoger para defender es el diezmo. Su magisterio lo refuta. Adelante. Tiempo. Bueno, vamos a la segunda pregunta de Clemente. Cuando estés listo, Clemente. Sí, vamos a esto. 3, 2, 1. Bien. Como yo tenía otra pregunta por ahí, pero como mi oponente insiste en lo que es el diezmo de la Iglesia Católica, pues nos vamos a quedar ahí, porque aquí hay cosas que aclarar para que no le sigan mintiendo a los católicos. Kevin, mi segunda pregunta dice así:
Los 4 concilios que tú acabaste de mencionar, ¿fueron concilios ecuménicos o fueron concilios locales? Te repito la pregunta. Los concilios que tú acabas de mencionar, ¿fueron concilios locales o fueron concilios ecuménicos? Adelante. ¿Entendiste la pregunta, Kelvin? Espérate, la estoy apuntando. Sí. Los 4 concilios que mencionaste fueron concilios ecuménicos. Él no está apuntando nada, está buscando... ¿Puede repetir la pregunta, Clemente, por favor? Oye, métete a ChatGPT ya, sin problema. Yo te doy permiso, métete. Por favor, Clemente. Solo repite la pregunta, varón. Pero que es una pregunta sencilla. ¿Los concilios que él mencionó fueron locales o fueron ecuménicos? No, pero ven acá, ustedes creen como que uno tonto está ganando tiempo, Raúl. Ok, los 4 concilios que mencionaste, Kelvin, ¿fueron concilios ecuménicos o concilios locales? Esa es la pregunta. Fueron concilios locales y locales. Adelante. 3, 2, 1, tiene 2 minutos, brother. Bueno, independientemente, mi estimado, que hayan sido concilios ecuménicos o locales, hay que desobedecer. Entonces, no debemos de hacer caso a lo que editan los concilios locales. Bueno, se cayó el magisterio de la iglesia entonces. Se cayó entonces el magisterio. Ya no hay que obedecer la infalibilidad del Papa. Señores, ustedes están defendiendo nada. Porque ya no hay que obedecer entonces lo que enseñan los concilios y lo que enseña este catecismo. Bueno, entonces esto no vale, Clemente. Porque aquí dice que es obligatorio el ayudar a la Iglesia Católica. Bueno, mire, es que él solo le estoy diciendo que vino a darme la razón y se está refutando. Míreme, Clemente. Mírame, mi estimado. Usted le está diciendo a sus documentos y a su catecismo que esos documentos no valen. No hay que obedecerlos. Bueno, pero de seguro Clemente, ¿verdad? A decir lo que es del diezmo, no, pero lo demás sí. No, mi estimado. Usted no puede borrar el 5.º mandamiento. Y la Iglesia Católica sí establece que hay que obedecer. ¿Cuál era la consecuencia de ello? No podía participar de los sacramentos. No podía participar de los sacramentos, ¿verdad? Todo aquel que no obligatoriamente no participara de los diezmos. ¿Qué pasó, mi estimado? Entonces sí obligan a la membresía. Claro que sí la obligan. Ahí está, refutado el diezmo católico. Se murió el diablo guayando la yuca. Adelante, hermano. Listo. Clemente, con tu tiempo. Al 3, 2, 1. Bien, ¿se fijan ustedes el problema que tiene el protestante, que hay que repetirle una y mil veces las mismas cuestiones? ¿Se fijan ustedes que a veces ya no es cuestión de memoria, sino persistencia en su propio error? Porque en mi contrarrefutación le presenté que esto se hizo de manera local. Por eso, como él insistió en el diezmo católico, le hice la pregunta: ¿los concilios fueron locales o fueron ecuménicos? Fueron locales. Lo mismo que yo acabé de decir, que se establecieron en Francia, en España, en Italia, en Alemania, y que esos mismos países, a partir del siglo XVII, abolieron el diezmo. O sea, ¿qué más hay que explicarle a una persona para que entienda esto tan sencillo? Ahora, vamos a la mentira del pastor, porque el pastor viene a mentir para que los católicos no se dejen engañar de personas como Kevin, que quieren engañarlo con esto. Fíjense bien, él continúa citando el Catecismo numeral 2043, en donde dice que es obligado. Pero ¿qué es lo que es obligado? ¿Dar el diezmo o dar voluntariamente según la posibilidad de cada quien? La obligatoriedad es dar según la posibilidad de cada quien, no dar el diezmo. Estás confundiendo categoría, mi estimado Kevin. Estás mintiendo a la gente que te sigue, porque quiere establecer algo que no está en la Iglesia Católica. Te expliqué, el diezmo se cobró de manera local, se abolió. Inclusive te cité el canon el derecho canónico de 1917. Te estoy leyendo el numeral 2043 que tú acabas de citar. Cada uno de según su posibilidad. ¿Cuál es la obligatoriedad? Según su posibilidad. Aquí no hay diezmo establecido, Kevin. No sigas mintiéndole a la gente ni engañando a los católicos incautos que creen estas boberías que ustedes presentan.
Lo siento, mi estimado, pero no. Bien, adelante con el tiempo, Raúl. Gracias, Kelvin. ¿Estás listo para tu segunda pregunta? Tienes 1 minuto. Ok, Clemente, ya que usted postula que nosotros el diezmo que enseñamos es falso y que no está vigente, viene referente mi pregunta a eso. Ponga atención. ¿Tiene un texto explícito, Clemente, en el Nuevo Testamento donde haya quedado abrogado el diezmo? ¿Sí o no? Y si es sí, muestra el texto. Literal, explícito. ¿Listo? Estaba anotando. 3, 2, 1. Bien, no hay un texto explícito que en donde aparezca que fue abrogado. Bien, mi argumentación es que no necesitamos un texto explícito que diga que el diezmo de Abraham fue abrogado, porque el diezmo de Abraham nunca fue establecido. ¿Cómo se va a abrogar algo que no se estableció? Porque lo que se abroga es la ley que estaba establecida. O sea, para que algo sea abrogado, tenía que estar establecido. ¿Te fijas, Kevin? Si hubiera habido una continuidad del diezmo de Abraham, que hubiera aparecido algún personaje por ahí en los profetas, o qué sé yo, en Primera de Reyes, Segunda, Crónica, en Jueces, o en algún lado que apareciera un personaje cobrando el diezmo de Abraham, entonces sí hubiera algo que abrogar. Pero no hay nada que abrogar, porque no hay continuidad del diezmo de Abraham. No hay un mandamiento para el diezmo de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que se va a abrogar? Por eso es que no hay un texto explícito abrogándolo, porque no hay nada que abrogar. Si nunca se estableció, ¿qué es lo que se va a abrogar? Porque nadie lo cobró. Nadie. En ningún lugar de la Biblia aparece alguien cobrando el diezmo de Abraham. No hay. Inclusive Cristo, que es el sacerdote a manera de Melquisedec, a quien le correspondería cobrar el diezmo de Abraham, no cobra ese diezmo, ni lo establece, ni lo solicita, ni da un mandamiento que haya que pagar ese diezmo. Entonces no, Kevin, no hay nada que abrogar, porque no había nada establecido. El diezmo de Abraham no se vuelve a mencionar nunca más, excepto de manera tipológica. De manera tipológica lo menciona el autor de Hebreos en el capítulo 7, porque ahí la mención que se hace es de manera tipológica, citando lo que se cita allá en Génesis 14. Ahí no está diciendo que el diezmo está vigente. Ahí está citando de manera tipológica lo que se dijo allá en Génesis 14. Tiempo. Adelante. Excelente. Kelvin, tienes 2 minutos. 3, 2, 1, adelante. Mi estimado, ¿qué viene usted entonces aquí a refutar o a defender? ¿Cuál es su crítica entonces? Si usted no tiene un texto para decir que el diezmo es abrogado, que no debemos de practicarlo, ¿qué discute usted? ¿Qué viene aquí entonces a refutar? ¿Qué viene aquí supuestamente a debatir? ¿Se da cuenta? Ah, bueno, pero como es Clemente que lo dice, mi estimado, entonces hay que obedecerlo. ¿A quién le creo yo, Clemente? ¿A usted o a lo que dice la Escritura? Yo tengo que creer a lo que dice la Escritura, señor. Usted está refutado. Por eso es que diezmamos. No, pero es que no hay una enseñanza donde debamos de hacer una continuidad de lo que Abraham enseñó. Vuelvo y le repito, está refutando a Jesucristo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, que dijo, las obras de Abraham hicieran. ¿Por qué diezmó Abraham? Por fe. ¿Por qué va a vivir el justo? Por fe. Mi estimado, usted está quedando aquí mal, yo le dije, lo que resta del debate, usted se va a encargar de darme la razón a mí. Entonces, estamos mal los pastores porque enseñamos, y los evangélicos que enseñamos que se debe diezmar. No, no hay nada que lo prohíba. Y si hay mucho que lo enseñe, que sí debemos hacerlo, Cristo lo enseñó. Todo esto, dijo Cristo, era necesario hacer. Bueno, a menos de que quiera refutar a Cristo. Si quiere refutar a Cristo, pues refútelo. No solo eso, le voy a dar otro texto. Hebreos 7:8.
hay que entregar el diezmo, dijo, a hombres mortales. Hay que entregarlo. O sea, si hay en el nuevo pacto, no solo por Jesucristo, y tengo otros dos ahí también, que eso le va a pasar el serrucho. Porque sí, la Biblia nos enseña que hay que diezmar. Ahí está. Tiempo. Guayando la yuca. Vamos con la tercera pregunta de Clemente. Cuando estés listo, Clemente. Sí, vamos allá, vamos allá. Estamos bien. Como mi oponente insiste en esta cuestión, pues vamos a exponerlo aquí delante de casi 500 personas. Escucha, esta es mi tercera pregunta, Miguelito, mi segunda. Sí, la tercera. Tercera, ok, bien. ¿Podría el pastor Kevin darme un solo, no te voy a pedir dos, un solo texto bíblico que aparezca de manera explícita en donde alguien cobrara el diezmo de Abraham o en donde alguien lo pagara? Repito la pregunta, ¿puede Kevin darme un solo texto bíblico en donde alguien cobrara o pagara el diezmo de Abraham? Adelante. ¿Entendiste la pregunta, Kelvin? Sí. Y no solo tengo un texto, tengo varios. Vaya conmigo, se lo acabo de dar. Usted perdió su pregunta, señor. Estoy queriéndolo ayudarlo para que no se vea tan mal. Vaya a Hebreos capítulo 7, versículo 8. Y lo puede leer en voz alta si usted quiere. Le voy a dar ese privilegio, o donde lo diera o lo cobrara. Usted va a ver aquí lo que dice. Vamos a ver qué dice Hebreos. Que cuando leas el texto te corro el tiempo. Sí, déjame lo busco. Pero ya respondió. Ya respondió. Oh, ¿no quieren escuchar el texto? No, pero tengo que leer el texto. Sí, claro. Okay. El tiempo está corriendo. Después que lo lea, se lo corremos. Ok, dice el verso 8. Y que ciertamente dice, reciben los diezmos hombres mortales. Vamos a ver el 2, que dice el verso 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de cuyo nombre. Entonces, mi estimado, si hay aquí, ¿a quién se le deben de entregar esos diezmos? 3, 2, 1, adelante. A hombres mortales. Entonces, si hay aquí, ¿quiénes son esos hombres que ministran la iglesia? ¿Quiénes son esos ministerios que Dios escogió para que dirigieran la iglesia? Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Los que dirigen la congregación. Hombres mortales que reciben el diezmo de Abraham. Claro que sí. ¿Para qué, mi estimado? Para sostener la obra del Señor, para sostener las viudas, para sostener los ancianos, para sostener todas las necesidades de la iglesia. En mi caso, no hay necesidad donde yo pastoreo que se pague un salario, amén, o que se me reconozca, porque como el apóstol Pablo, yo renuncié a ello por amor a las almas, especialmente los que critican el diezmo, para que vengan a los pies de Cristo y no tengan excusa. Así es fácil. ¿Por qué? Porque tengo mi trabajo, porque yo me sostengo realmente de lo que, mire, el sudor de mi frente trabaja, ¿verdad? Algo que no hacen sus líderes. ¿O tiene algún líder usted que trabaja? ¿Verdad que no? Claro que no. No trabajan. Entonces, ahí está, mi estimado. Nosotros los pastores honrados sí trabajamos y ayudamos y aportamos a la iglesia y diezmamos. Entonces, claro que hay. Le muestro otro texto, también Mateo 23:23. Jesucristo dijo que era necesario hacerlo. San Juan 8:40. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. ¿Qué hizo Abraham? Diezmar. Obedecer, vivir por fe, por agradecimiento. Ahí está, mi estimado. Lo peor que le puede pasar es debatir el diezmo, porque no va a tener cómo justificarlo, ni cómo poder mostrar que nosotros practicamos algo incorrecto y legítimo, porque somos bíblicos. Adelante. Voy a mostrar aquí, voy a mostrar solamente aquí el tiempo. Ok, voy a mostrar el tiempo. Sí, pero Aquí tenemos un segundito. Déjame dar la explicación. Si él da la respuesta y dice, voy a buscar el texto, no puede estar argumentando mientras está buscando el texto. Se tiene que silenciar y buscar. No, excelente. No hay ningún problema. Un segundito, sí. O sea, para que no caigamos en esto,
no puede seguir argumentando mientras lo va a buscar. Entonces ya es hacer trampa. Tiene que decir, aguántame un segundito, lo busco. Hebreos 7:8 dice lo siguiente, ponme el tiempo, pero siguió hablando. Entonces, vamos a tener orden en eso, por favor, porque si no, tenemos 3 minutos, Adelante. Cuando esté listo. Sí, él puede hacer lo mismo, Miguelito, no tengo ningún problema. No, pero para evitar este tipo de problemas. No, está bien, está claro. Adelante. Okay. Clemente. Sigamos, adelante. Al 3, 2, 1. Comienzo. Bien, vamos a exponer al pastor Kevin y a todos los que defienden el diezmo, porque aquí vamos a desmentir a Kevin. Yo le pregunté, ¿hay un texto explícito en donde se cobra el diezmo de Abraham? Él me dice sí, y se va a Hebreos, y miren la mezcla que hace para engañarlo a ustedes, porque Hebreos capítulo 7, versículo del 1 al 2, sí habla de Abraham, pero no está estableciendo un diezmo. Él primero se va al 8 y retrocede para hacer creer que el diezmo que aparece en el 8 es el mismo que se está citando allá de Abraham. ¿Se fijan cómo lo engaña? Estos son unos engañadores y se lo voy a demostrar. Le voy a leer a Hebreo desde el versículo 5 en adelante. Dice, es cierto que los hijos de Leví reciben el sacerdocio y tienen orden según la ley de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden estos de la estirpe de Abraham. Aquí está hablando del diezmo levítico, que los levíticos tienen ese orden de Dios de cobrar el diezmo. Aquí no está hablando del diezmo de Abraham, está hablando del diezmo levítico. Y se va al 8 en donde dice, y aquí ciertamente reciben el diezmo hombres mortales, pero allí uno de quien se asegura que vive. ¿Se fijan ustedes cómo él quiere establecer que aquí se cobró diezmo? Cuando aquí lo que se está citando de manera tipológica era la facultad que tenían los sacerdotes levitas, y está mencionando de manera tipológica el diezmo que Abraham entregó. Ahí nadie está cobrando diezmo, ahí nadie está recibiendo diezmo, ni de Abraham, ni de Leví. ¿Se fijan cómo él le miente a la gente que lo sigue, a este personaje llamado Pastor Kelvin? Él mezcla esto. Por eso yo soy biblista, para que ningún pastor ni ningún apologeta protestante me venga a mí con cuento chino. Aquí hay dos cuestiones distintas: el diezmo de Abraham, que se menciona primero, y el diezmo de Leví, que él quiso aprovechar y decir que aquí se está cobrando diezmo. No hay un solo texto bíblico en donde se cobre o se pague el diezmo de Abraham. Refutadito, simple y suavemente con la propia Biblia y los textos que tú das. Adelante. Ok, tratemos de apegarnos a lo que pues, estipulamos, ¿no? en los tiempos, para que no nos vayamos a salir de... Ahí está bien, yo le ¿Cuánto me pasé? ¿Cuánto me pasé? Fueron 20 segundos, pero o sea, solamente se los digo no a manera de llamada de atención, sino a manera de que seamos conscientes, ¿no? Seamos conscientes. No, yo seguí, Miguelito, yo seguí porque Raúl me estaba diciendo que podía seguir. Sí, o sea, por eso yo lo hice nada más. No, si no, todo va bien, mientras estemos de acuerdo, todo va bien. Nada más para que estemos bien. Yo no quiero que en este debate salgamos como han salido discutiendo unos. Vamos bien, ya me lo terminamos, ya falta poquito. Adelante, Raúl, a la tercera pregunta de Kelvin. Listo. Todavía tienes minutos ahí todavía, ¿eh? Tienes crédito, Clemente, tú, para que se te consigan esos 3 minutos. Bueno, Tienes crédito ahí. Ok, viene mi pregunta, ¿verdad? Ya que mi estimado, adelante, ya que mi estimado dice que yo miento, ¿verdad? Al mostrar concilios que establecieron en la Iglesia Católica el diezmo obligatorio, basado en eso, viene mi pregunta, porque yo voy a demostrar que yo no miento. Clemente, usted vuelve a sostener, y le voy a mencionar solo un concilio, ¿verdad? Solo uno. Usted vuelve a sostener lo que dijo Clemente. Por ejemplo, le voy a mencionar el concilio de Letrán, que esa enseñanza del concilio de Letrán fue anulada, la cual enseña el diezmo, sí o no, y por qué. Adelante. ¿Entendiste? ¿Clemente? Sí, correcto. El concilio de Letrán. Ok. ¿Va a estar listo? 3, 2, 1. Bien.
Como le expliqué una y otra vez a Kevin, la pregunta era sí o no o una pregunta abierta. Sí, sí o no. Ah, ok, pues repítela porque yo pensé que era una pregunta Fue abierta. abolida, fue anulada la enseñanza de Letrán, ya que usted dijo que la enseñanza fue abolida porque dijo que estaba abolida. ¿Lo reafirma, sí o no? Sí, ok. Sí, fue ¿Abolida? abolida. ¿Sí o no? Sí, fue abolida. Ok, adelante. Sí, fue abolida. Bien. Lo primero que tenemos que entender aquí es que el diezmo que se estableció de manera local no era un dogma. Es decir, que dentro de la iglesia hay categorías doctrinales y el diezmo sucede que pasa a ser una doctrina eclesiológica. Las doctrinas eclesiológicas pueden ser modificadas, cambiadas o eliminadas, que es lo que sucede con el diezmo. Por eso se cita lo que es el derecho canónico de 1917 y se cita también lo que es el catecismo 2043 y se cita también los años en donde en cada región, incluyendo donde se celebró el concilio que él mencionó, se abolió también. ¿Se fijan ustedes? Porque le mencioné, en Francia se abolió en 1789. En España se abolió en 1837. En Italia se abolió en 1866. En Inglaterra en 1836 también. Es decir, que no solo se abolió en las regiones donde se estableció, sino que no procede ni en el canon bíblico ni en el catecismo, en donde dice que cada uno dé según su posibilidad. Es decir, Kevin, que tú estás presentando algo obsoleto que no procede, que caducó, porque la iglesia a partir del siglo XVIII en ninguno de esos concilios locales donde se estableció se volvió a cobrar el diezmo. Y te recuerdo, no fue una práctica universal, por eso te pedí si el concilio era ecuménico o local, para que quedara claro. Entonces lo que estás presentando aquí, mi estimado, es algo obsoleto, porque a partir del siglo XVIII las regiones donde se estableció quedó abolido en todos los lugares. Y por eso el catecismo, como doctrina oficial de la iglesia, establece que cada uno dé según su posibilidad. Tiempo. Adelante. Ok, adelante, Raúl. Gracias. Excelente. Cronómetro en cero. Kelvin, 3, 2, 1. Adelante. Señores, se murió el diablo. ¿Qué hace aquí Clemente defendiendo lo que su iglesia enseña? Fue abolido el concilio de Letrán. Bueno, también nos quedamos sin Trinidad. Nos quedamos sin la enseñanza de la Eucaristía. Nos quedamos sin la confesión de la comunión anual. 3 enseñanzas que están basadas en el concilio de Letrán. Entonces quedó anulada la enseñanza. ¿Qué discuten ustedes? Señor, usted acaba de refutar su magisterio. O sea, ya no hay Trinidad entonces. O sea, mire al error que caemos con tal de defender algo, de querer justificar algo que a leguas está ahí. O me va a salir, ¿verdad? Como salen algunos apologistas. No, es que este sí y este no. Usted dijo que fue anulado el concilio de Letrán. Se acabó la Trinidad católica, señor. Se acabó porque ese concilio fue el que postuló eso. Entonces, señor, yo no miento, yo no soy mentiroso. Entonces, el diezmo, señor, no fue anulado. El diezmo sigue vigente. Obligatoriamente para los católicos. Se murió el diablo, señor. Tenemos que pensar antes de contestar. Para nosotros señalar, señor, yo vengo aquí con documentos. Yo vengo aquí, recuerde, Clemente, está debatiendo con un ex maestro católico. No está debatiendo con un simple laico de la Iglesia Católica, con un maestro de la Iglesia Católica que formaban maestros en la Iglesia Católica, con un ex maestro católico que enseñaba a defender esta religión, hoy evangélico por gracia y misericordia de Dios. Anuló el concilio de Letrán. Se murió el diablo, señores. No hay nada que defender aquí. No hay nada, Clemente. Guayando la yuca. Adelante. Raúl, solo una cuestión aclaratoria contigo como moderador, para que los que me siguen no se confundan. Quiero preguntarte a ti, para aclarar algo nada más, no para refutar ni nada, una aclaración simple. La pregunta de Kevin fue
si se abolió el diezmo que se estableció en ese concilio o si se anuló el concilio. ¿Cuál fue la pregunta? Se anuló el concilio. Nunca mencionó diezmo. Él se refirió al concilio y tú dijiste que sí. No. Yo entendí que él dijo que si el diezmo de ese concilio se abolió. Vamos a hacer una aclaración aquí. Porque la pregunta está ahí. Porque es el diezmo. Aquí no estamos debatiendo sobre concilio. Ayúdalo, Miguel, ayúdalo, hay que ser honesto. Ok, Miguel sí, vamos a ver. Sí, la pregunta que él te hizo fue directo al concilio. Ajá. Okay. ¿Cuál fue la pregunta entonces? Porque yo entendí la pregunta. Que si el concilio de Letrán fue abolido. Escribió un poquito, dijo un poquito más, no alcancé a escribir todo. Se fue directamente al concilio, no se fue al diezmo. Ok. Entonces yo pido disculpas porque yo di una respuesta que no correspondía. Eso es todo, una aclaración. Adelante, ahorita tienes tu tiempo. Porque yo entendí, Raúl, oye, yo entendí que la pregunta fue si el diezmo que se estableció en Letrán fue abolido. Eso fue lo que yo entendí de pregunta. Ese es el punto. Tú de primero a él lo quisiste, lo voy a decir con mucho respeto, lo quisiste avergonzar cuando lo dijiste, que no estaba prestando atención a la pregunta y se está viendo a ChatGPT. Tú no pusiste atención hoy, mi estimado. Sí, pero aguanta. Está bien. Mi responsabilidad que no entendí la pregunta. Vamos. La pregunta fue directamente al concilio. Con todo respeto, tenía que haber mencionado el diezmo del concilio para que hubiera sido una pregunta. Claro, esa es la vergüenza que Raúl viene a presentar aquí. Permiso, Miguelito, un solo segundo. Esa es la vergüenza que Raúl viene a pasar aquí, porque como moderador yo le estoy preguntando. Tranquilo, Clemente, todo va bien. Pero dame un segundo. Déjame un segundo. Yo no estoy peleando. Le voy a responder. Sí. Yo no estoy peleando, yo estoy haciendo una aclaración. Por eso me dirigí a Raúl, porque el debate es sobre el diezmo y no sobre la validad de un concilio. ¿Te fijas? Por eso yo me fui a él y le dije, la pregunta fue sobre el diezmo. Clemente, no he hablado, me das un segundo. Pido un segundo. Cuando ustedes me digan, yo lo tomo. Nada más que termine su idea. Concluyo nada más, un segundo más y concluyo. Si el debate es sobre el diezmo y no es sobre la validez de un concilio, por eso yo me confundí y respondí respecto al concilio y el establecimiento del diezmo. Porque el debate no es sobre la validez del concilio, sino sobre el diezmo en el concilio. Simple. Adelante, digan lo que quieran. Voy como moderador. Kelvin, voy como moderador porque me mencionó a mí que en cuanto a esto. Ok, listo. Cuando tú le hiciste la pregunta a Kelvin, los concilios ecuménicos, los 4 concilios fueron ecuménicos o locales. Nunca le dijiste si fue ecuménico o local en cuanto al diezmo. Le mencionaste los 4 concilios y no mencionaste allí el diezmo, el cual es el tema. Así que por eso es que él te hace la pregunta referente a los concilios y te explicó bien el concilio de Letrán, te le hizo el énfasis y tú aboliste el concilio directamente. Adelante, Kelvin. Sí, nada más voy a decir algo porque yo no he hablado. Mira, todavía te pregunto, ¿tú te atreves a reafirmar que yo mentí? Y yo te digo, ¿tú te atreves a reafirmar que el concilio, verdad, fue anulado? Y te hice la pregunta referente al diezmo porque yo te vengo a probar que el concilio de Letrán estableció el diezmo obligatorio. Y tú dijiste que eso eran mentiras, que yo era un mentiroso y que no dejara a la gente engañar de mí porque esos concilios habían sido anulados. Y basado en eso le hice la pregunta, mi estimado. Adelante, sigamos, ya está ya. Bueno. Sigamos. Clemente, falta tu cuarta pregunta. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Les vuelvo a reiterar, pero dije desde hace rato, si se tienen que salir para dar un ejemplo, está bien, pero regrésense al tema. Se los dije hace rato. El que avisa no es traidor y sobre advertencia no hay engaño. Yo se los dije bien claro. Entonces, si van a mencionar, es para los dos. Si van a mencionar un concilio, si van a mencionar algún padre de la iglesia que tenga que ver con el diezmo, digan o mencionen la palabra diezmo entre medio de la oración o la pregunta para que quede todo claro, para que no andemos con este tipo de problemitas. Adelante cuando estés listo, Clemente. Al 3, 2, 1. Bien, esta es mi cuarta pregunta.
Kevin, mi cuarta pregunta dice así. Si el diezmo que Abraham entregó a Melquisedec continúa vigente, según tú viniste a defender, porque Melquisedec es figura de Cristo, ¿continúa también vigente el sacerdocio según el orden de Melquisedec? Sí, no y por qué. Pregunta no es válida, Miguelito, porque está metiendo si está vigente el sacerdocio. No, el tema no es el sacerdocio. Ok. Por eso les dije hace unos instantes, apenas, no tienen ni siquiera un minuto. Si el diezmo, está poniendo el diezmo por delante, continúa vigente, que es parte del sacerdocio de Melquisedec. Sí, puede formular la pregunta, Raúl, si quiere. También el sacerdocio la reformule. De Melquisedec sigue vigente. No hay que reformularla, porque el diezmo de Melquisedec está junto con Melquisedec y su sacerdocio, no separado. Sí. Entonces la pregunta dice... No, yo te puedo contestar. Bueno, todos los moderadores ahí, porque no están metiendo el diezmo, como dijo Miguelito. Claro que sí, claro que sí. Escucha la pregunta. Escucha la pregunta de nuevo, pues. Ok, escucha, ponga atención, los dos escuchen. Si el diezmo de Melquisedec continúa vigente, porque Melquisedec es figura de Cristo, continúa también vigente el sacerdocio según el orden de Melquisedec que cobró ese diezmo, sí, no y por qué. Sí, pero es que estás haciendo dos preguntas en una, o sea, tienes que hacer una sola pregunta, estás haciendo dos. Miguelito, ¿cuál sería la pregunta? Una lógica simple. Sí, pero es que hay dos preguntas en uno. ¿Qué quieres que te conteste? Si el diezmo de Abraham sigue vigente o el sacerdocio sigue vigente. ¿Cuál de las dos quieres que te conteste? Escucha la pregunta otra vez. Porque el que cobra el diezmo es el sacerdote Melquisedec. Entonces el diezmo está ligado con el sacerdote. Entonces, como tú defiendes que el diezmo está vigente, la pregunta es sobre ese sacerdote que cobra ese diezmo. Entonces la pregunta es: si el diezmo que Abraham entregó a Melquisedec continúa vigente, porque Melquisedec es figura de Cristo, continúa también vigente ese sacerdocio según el orden de Melquisedec que cobró ese diezmo, sí, no y por qué. Siempre que está haciendo dos preguntas. Miguel, ayúdalo para que él haga una sola pregunta. Aguanta. Vamos a ver. Ok. El tema es el diezmo, ¿verdad? El tema es el diezmo. Y tenemos que ese sacerdote que es Melquisedec, de allá de Génesis 14:18, recibió el diezmo. Te pregunta, si ese diezmo está vigente porque lo recibió ese sacerdote que es Melquisedec, entonces continúa vigente también su sacerdocio. Ok, si el diezmo del orden de Melquisedec sigue vigente, esa es una pregunta. Ahí sí, está bien, ahí está bien hecha la pregunta. ¿Está bien esa, Clemente? Pero hasta ahí va, espérame, hasta ahí va. Sí, por eso está poniendo el sí al principio. El sí. Ok, te está poniendo el sí. Si ese diezmo sigue vigente, también el sacerdocio es la misma, porque lleva el sí al iniciar. Si no llevara el sí, si dijera solamente el diezmo de Melquisedec está vigente y también el sacerdocio, pero está poniéndote el sí. O sea, te está poniendo ahí la condición. Si este está vigente, este también, sí o no. Pero si usted nota, con permiso, hace a un lado el diezmo y ya mete el sacerdocio. Ahí es el detalle. Pero entonces, Raúl, ¿qué quiere que le responda? Okay. Si el diezmo sigue vigente o si el sacerdocio. Y aquí ya sería meternos en el tema del sacerdocio. Aunque yo sé que Kelvin está capacitado para responder, el punto que no es el tema del sacerdocio, sino el diezmo. Pero si tú quieres, yo se la contesto, pues yo tengo la opción, ya que usted está haciendo dos preguntas en una, yo le contesto. No, espérate. Porque el diezmo es una cosa y aparece la persona que lo cobra. Para cobrar el diezmo de Melquisedec tiene que haber una persona y la figura de la persona que lo cobra es un sacerdote, no es un pastor. Entonces la pregunta va, ¿es ligada al diezmo de quien lo cobra? Porque hay alguien que lo cobra y lo paga. Entonces yo te pregunto, si ese que cobró ese diezmo, que es sacerdote, ese sacerdocio de quien cobró ese diezmo, ¿está vigente? Esa es la pregunta. El sacerdote que cobra el diezmo, escucha, Kevin, si quieres te la reformulo. Dice ahí, reformúlala, yo no tengo problema, yo te la contesto. Ok. Si el diezmo de Abraham y Melquisedec está vigente, siendo que Melquisedec es el sacerdote
que recibe ese diezmo. El sacerdote que recibe ese diezmo, el sacerdocio, ¿está vigente también? Si no, ¿y por qué? Eso es todo. Bueno, te voy a responder para que avance esto, para que ¿Me terminemos. aceptas la pregunta? Ok. Vamos al... Bueno, ¿cuál es tu tiempo, Raúl? Si tienes 2 minutos. Adelante, Kelvin. Sí, sigue vigente. Sí, sí, claro que sí. Ese fue el sacerdocio, estimado. O sea, vamos a negar la Biblia. Ese es el sacerdocio que nosotros hoy seguimos. Claro que sí. Y le voy a leer un texto para que mire. Es más, se lo voy a poner aquí en pantalla. Para que usted mire, mire. Bueno, no se alcanza a leer ahí. Más dice vosotros, dice, somos, ¿a quién? El pueblo de Dios. Linaje escogido. Real sacerdocio, pueblo santo. Entonces, claro que sí, mi estimado, ese es el sacerdocio. Hebreos capítulo 7, versículo 12 dice eso. Y cambiando la ley es necesario que también haya cambio de sacerdocio. El sacerdocio levítico era uno y hoy estamos en el sacerdocio de Melquisedec. Claro que sí. Y por eso es que diezmamos, porque a ese sacerdote, a ese sacerdocio fue que se le entregó el diezmo. Ese hoy sigue vigente y es a quien nosotros entregamos el diezmo porque fue a quien Abraham se lo dio. ¿Qué lo confirma? Hebreos capítulo 7, versículo 8. Estimado, aquí no hay nada que discutir. Ahora, no me venga a decir a mí que porque la Biblia habla de sacerdote, está hablando de los curas que ustedes tienen ahí, porque eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso, ¿verdad? Porque los requisitos que tienen estos sacerdotes es diferente al que ustedes tienen, ni se parece al levítico. Entonces, mi estimado, claro, es el mismo, y por eso obedecemos, y le vuelvo a recalcar, San Juan 8:40, mi estimado, estudia ese contexto, ¿verdad? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, y obedecemos todo lo que por fe se hace, amén, por agradecimiento, por fe, a lo que hizo Abraham. Adelante, ahí está mi respuesta. Gracias. Vamos con los 2 minutos de refutación, Clemente. Al 3, 2, 1. Bien. Fíjense ustedes, mis estimados, los que están por aquí siguiéndome, 500 personas, casi 500 personas, cómo Kevin sigue engañando al pueblo. Por eso no se puede desvincular el diezmo de quien lo cobra, porque inclusive la ley levítica, como dice allá en Hebreos, que se lo leía a él bastantes veces para que lo entendiera, solo los sacerdotes levitas estaban facultados para cobrar el diezmo levítico. El diezmo de Abraham, el único que está facultado para recibir ese diezmo es Melquisedec. Ahora, fíjense ustedes, el pastor vino a decir aquí que él es sacerdote a manera de Melquisedec y me presenta entonces en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 8 al 9, un sacerdocio real. Ahora él tiene dos sacerdocios, un sacerdocio a manera de Melquisedec y un sacerdocio real que le pertenece a Pinjas, el hijo de Aarón. A Pinjas le pertenece ese sacerdocio real que también le pertenece a los israelitas, porque el que estudia la carta de Pedro, ese segundo capítulo, la primera carta de Pedro, sabe de sobra que aquí está hablando de los israelitas respecto a ese sacerdocio real, no respecto al sacerdocio protestante. Entonces, ni Kevin es sacerdote a manera de Melquisedec, ni Kevin es sacerdote a manera de Leví, ni Kevin es sacerdote a manera de Pinjas, ni a manera de Jacob, ni a manera de nadie. Entonces, se desvincula el diezmo y se presenta cualquier personaje y dice, yo puedo cobrar el diezmo de Abraham, yo me atribuyo el derecho de cobrar el diezmo de Abraham, pero ni Cristo lo cobró, ni lo instituyó, ni los apóstoles lo cobraron, ni lo instituyeron, ni los padres de la iglesia, ni los reformadores, ni nadie, sino que es una idea que procede del siglo XVIII y XIX de un grupito de pentecostales que se atribuyó ese derecho. Kevin, refutado. Listo. Adelante, Listo. Raúl. Tu última pregunta. Es mi última pregunta. Sí. O sea, usted ya Nos vamos. Esta era la cuarta de él, esta es la refutación. no, pero de es que él empieza y yo termino. Si Por tú eso, terminas tú ahorita vas a y se terminar. termina ahí. Y después viene la conclusión y terminas tú con la conclusión. Ok, ya él hizo la quinta. Es que solo son 4 preguntas. Excelente. Solo son 4. Ahí la vamos a dejar, Clemente, con 4. Claro, claro. Dale, pues dale. Viene mi cuarta entonces.
Dale. Ok. Ay, tenía 3 preguntitas aquí, pero bueno. Clemente, ¿quién es corrupto, Clemente? ¿El que practica el diezmo obligatorio o voluntario? ¿Entendiste? Sí, claro. Ok. Bueno, voy a ponerlo en ceros aquí. La pregunta: ¿quién es corrupto? El que practica el diezmo obligatorio o voluntario, ¿verdad? ¿Eso fue? Sí, correcto. ¿Quién Tres. es el Sí, corrupto? ¿El que practica, número 1, el diezmo voluntario o el diezmo obligatorio? No, no, pero espérense, moderador, espérense, porque esto es una pregunta abierta y él no me puede condicionar a 2 respuestas. Yo puedo tener una tercera respuesta. No, no me diga que no, Raúl, que así fue que acordamos. Es una pregunta abierta y él me está No es condicionando cerrada a la 2. pregunta. No, 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 Clemente. no. Esta pregunta no es sí y no. Esta pregunta no es sí ni no. Clemente, son 2 opciones que te estoy dando. Miguel, ayúdalo, por favor, Miguel. No, ningún ayúdame. A Raúl, lo que acordamos fue que las preguntas cerradas eran sí y no. Una pregunta abierta en donde él presenta 2 presupuestos. Cuando hay un tercero, él no me puede obligar a mí a responder en base a esos 2 presupuestos cuando hay un tercero. Eso es falso que me va a hacer eso. No, señor. Ok. Porque no es una pregunta cerrada, Raúl. Ok, es pregunta cerrada con 2 opciones, Clemente. Si te das cuenta. Pero no. Él que no, hablamos de eso. Él no puede condicionar mi respuesta cuando la pregunta no es sí o no. Entonces, No me la puede condicionar. Para ti tiene que tener 3 opciones, entonces. No, porque yo voy a responder ninguno. Y voy a explicar por qué. Entonces, si él me obliga a elegir de esas 2 preguntas cuando yo tengo una tercera respuesta, entonces ahí no cuadra porque no es una pregunta cerrada, no es un sí o un no. ¿Ves? Sí. Yo no puedo, ¿entendió, Miguelito? Al principio quedamos que las preguntas cerradas serían con un sí y un no. Quedamos en esas. No, Kelvin dijo con 2 opciones, dijo. No, Sí. no, Ok, nunca habló de 2 entonces, opciones. si aquí hay 3 opciones en lugar de 2 y él te puede presentar una tercera, ¿cuál sería el problema? Porque aquí no hay un sí o no sé. Aquí estamos hablando sí o no, y en esta otra que tenemos ahorita tenemos que hay tres opciones. Entonces la pregunta sería... Hey, señores, seamos honestos, seamos honestos. Sí, Seamos honestos, terminemos el debate bien. Sí. Hablamos de preguntas cerradas, 2 opciones cerradas, y si es abierta, es abierta, ¿verdad? Siempre los debates han sido así. Me extraña, Miguelito, siempre se sabe que Clemente, las opciones se usan para preguntas cerradas. Sí, un segundito. Clemente, dale la respuesta, una de las 2 que te está pidiendo, y de ahí argumentale a tu opción si es que así que lo quieres hacer. Tú decidirás cómo le contestas, ¿sale? Pero contesta. Es que eso no tiene sentido en que él me diga cuál es el corrupto, el que cobra el obligatorio o el que cobra el que se da Eso de se trata manera... el tema. Eso es el No, no, pero espérate, porque hay que separar categorías, porque lo que tú estás proponiendo es uno en base al diezmo levítico, que es obligatorio de acuerdo a la ley, pero no Ese es procede. tu problema, tú vas a argumentar, tú das tu argumento, Pero basado por en lo eso, que pusiste y lo que yo expuse. Kevin, por eso te estoy diciendo que hay una tercera respuesta, porque para mí no son ¿Cómo ninguno. va a haber una tercera respuesta si estamos hablando de un diezmo obligatorio y uno voluntario? Eso es lo que se ha puesto en el debate. Ok, reformula la pregunta, vamos, te voy a responder como tú quieres. Mira, y le voy a aquí la tengo comentar a los apuntada, dos. mire. Sí, dale. Mi cuarta pregunta, mire. Dale. Basada en eso, ¿cómo te voy a... Dale. Okay. Dale. Vuelve a ¿Quién es preguntar. corrupto? ¿El que practica el diezmo, número 1, obligatorio, o número 2, voluntario? Simple y sencillo. Ok, Miguelito, avísame. Sí. Y 3, 2, 1. Ok, ¿quién es corrupto? ¿El que practique el diezmo obligatorio o el voluntario? Yo voy a responder que el que practique el obligatorio. Ahora, establezcame el marcador ahí. Bien. Como dije anteriormente, respondí para no parar el debate para que continuemos, pero para nosotros, los cristianos, ninguno de los dos procede para decir que alguien es corrupto porque lo pague o no lo pague. Eso es una falacia gratuita que mi oponente vino a presentar. Porque los debates no se establecen en base a 2 propuestas,
si esto es así o si esto es así, esto es blanco o esto es negro, cuando hay una multitud de colores, porque cada diezmo se establece en base a un contexto, y el contexto de tu pregunta nada tiene que ver con el contexto cuando se pagaba el diezmo obligatorio. Es decir, que no existe ningún diezmo voluntario, porque tú estás poniendo dos categorías que no existen. Cuando tú hablas de diezmo, estás estableciendo una cantidad de dinero. Tú dices voluntario en manera de que el creyente, si lo da, si quiere darlo, lo da, y si no, no lo da. Pero eso es una cuestión voluntaria de él, que si quiere darlo. Pero cuando tú estableces un número de que tienen que traer el diezmo de todo lo que se ganan, es obligatorio. Tú estás estableciendo una cantidad obligatoria que se tiene que pagar. Aunque tú digas que es voluntario, es obligatorio, porque tú no le dices a ellos, pueden traer el diezmo, pueden traer el quinto o pueden traer el 2%. Tú no le dices a ellos qué porcentaje ellos pueden traer según a ellos les dé la gana. Tú no le dices eso. Tú dices es el diezmo que tienen que traer de manera voluntaria, pero es el diezmo. ¿Por qué tú no le dices pueden traer el diezmo, pueden traer el 5%, pueden traer el 2%, pueden traer el 1%? Ustedes no le dicen eso. Si fuera voluntario, fuera así. Pero ustedes establecen un número que tienen que traer. Por ende, ambos diezmos son obligatorios, aunque tú trates de maquillarlo. ¿Entiendes? Entonces, no venga con esa, Kevin, porque yo soy más inteligente 1000 veces que esas preguntitas trampitas que tú traes aquí. Son preguntitas trampitas que yo te las refuto una encima de otra. Adelante. Ok, perfecto. Kelvin, 2 minutos. La respuesta. Reputación. 3, 2, 1, adelante. Ese es el problema cuando nos encontramos encerrados, cuando el mismo magisterio te refuta. Yo me he encargado simplemente de que solito te refuté con tu propio magisterio, mi estimado. Eso tiene que ver, eso es lo que venimos exponiendo. Entonces tú dices, tú pones el 10, claro, ¿y qué dio Abraham? ¿Dio el 5 a Abraham? ¿Dio el trimestre a Abraham? Mi estimado, lo hacemos basado en la palabra. ¿Y qué dio Amán? ¿El diezmo trinial o el diezmo quintuple? No, mi hermano, dio el diezmo. Mi estimado, usted acaba de decir que el diezmo corrupto es lo obligatorio. O sea, decídase, o sea, ¿qué va a hacer? Porque contesta una cosa primero y después contesta otra cosa. Ahora resulta, ¿verdad? Ahora resulta que aquí lo que estamos bien somos nosotros, porque hacemos un diezmo voluntario y él acaba de afirmar que el diezmo que ellos practican es obligatorio, a menos de que quiera volver a negar que el concilio de Letrán está anulado. ¿Y qué enseña el concilio de Letrán? Que hay que diezmar obligatoriamente, que hay que hacerlo, y el que así no lo haga, no puede bautizar niños, no puede ser partícipe de los sacramentos. Eso es lo que dice. El que no diezme no puede ser partícipe, no puede comulgar. Diezmen, diezmen por favor, que si no los van a excomulgar. Mi estimado, el diezmo es lo peor que un católico puede venir a defender. Es el peor debate que un católico puede tener. Su mismo magisterio lo refuta. Solo ocupamos poner las cuerdas donde van. ¡Bum! Así de fácil. Entonces, claro, nosotros practicamos el diezmo voluntario, y ese no es corrupto, él lo acaba de afirmar, porque el corrupto es el que lo hace obligatorio, y ese, mi estimado, con todo respeto, ¿verdad? Lo hace su iglesia, yo no tengo la culpa que esté ahí, ¿verdad? Véngase para acá donde estoy yo. Adelante. Vamos con los 5 minutos de... ¿Me permite menos de un minuto? Ahorita regreso. Ok. Perfecto. Te voy a invitar a otro debate, mira, y te voy a retar yo ahora a ti, la intersección de los santos. No se te oye, Clemente, tu micrófono, Clemente. Tu micrófono, Clemente. Claro, no, yo soy respetuoso y lo apagué para que tú te explayaras ahí. No, tranquilo. Decía yo aquí en silencio que a partir de este debate tú vas a tener que buscarte 2 trabajos, porque lo que te pagaban el diezmo se van a ir todavía. Ay, ese Clemente tiene buena, ¿cómo se llama la palabra, hombre? Cuando uno vive motivado, independientemente al mal tiempo, Clemente, buena cara.
No, es que esto es para aprender. Tiene buena Esto no es actitud, para- tiene buena actitud, Clemente. Claro, no es que los debates no son personales Clemente, ni para pero ofenderse. venía No. Cristo, Clemente. ¿Querés ganar debate? Venía Cristo, venía aquí con nosotros. Ok, pero una pregunta. ¿Cristo está ahí donde tú estás ahora? ¿Cómo? Oh, sí, claro, el único, el único. No, oye, ¿Cristo está ahí donde tú estás? Sí, claro que sí. Ah, no, pues oye, si tú me pagas el vuelo, yo voy para allá, por donde Cristo, donde tú estás. Págame el vuelo. No, si usted viene a bautizarse y usted viene acá, yo le pago el vuelo. Miguelito, Los viáticos, le pago hasta la comida y el hotel si quiere. Miguelito, yo creía que Dios era omnipresente. Por amor a las almas, lo que sea. Ok, vamos a Esa concluir. es la duda que yo he tenido siempre. Dicen, ven a Cristo. Digo, pues solo que sean Cristo ellos o qué. Pero bueno, en lugar de decir, ve a Cristo, ve a Él. Pero bueno, ok. Vamos con los 5 minutos de conclusión o resumen. Cuando estés listo, Clemente, te pongo tu tiempo. Listo. 3, 2, 1. Bien. Este resumen quedaría incompleto si yo no presento una vez más el diezmo en la Iglesia Católica. Como él se enfocó en el diezmo que se estableció en Letrán y lo repetí una y otra vez respecto a que ese diezmo fue abolido en 1833 y 1837. Se repetía hasta el cansancio que todos los diezmos que se establecieron en la Iglesia Católica de manera local, que fueron instituidos por medio de la eclesiología que la Iglesia enseña, que no fue dogma obligatorio, que había que diezmar, por eso se abolió en cada sector. Presenté lo que es el derecho canónico de 1917, el derecho canónico de 1983, se presentó el catecismo en donde dice que cada uno dé según su posibilidad. Es decir que en mi resumen tengo que abordar ese tema porque mi oponente insistió como si ese diezmo estuviera vigente hoy en día y la verdad es que ese diezmo caducó hace 200 años y mi oponente está rezagado en ese sentido porque sigue presentando un diezmo que no existe. La Iglesia Católica no cobra diezmo hace 200 años. Entonces, lo que se hizo de manera local, que nunca se cobró en Asia tampoco, en las iglesias de Asia, sino que se hizo en Occidente y de manera local, ¿te fijas? Entonces eso tiene que quedar aclarado. Cuando un evangélico protestante le diga a ustedes, el diezmo de la iglesia, váyanse y presenten esta enseñanza que yo estoy presentando aquí, que son datos históricos de la iglesia, de lo que enseña la iglesia y de lo que está ahí establecido. Sobre todo el numeral 2043, en donde se dice que cada uno dé según su posibilidad. No hay diezmo establecido. Kevin, prende tu cámara. Bien, seguimos. Entonces, se me pidió que páreme ahí, Miguelito. Kevin como que andaba por ahí medio raro. Ok, continúo, Miguelito, restablezcame el tiempo. Bien, inicio. Entonces, aclarado eso, que Kevin está rezagado respecto al diezmo de la Iglesia Católica que se estableció de manera local y que fue abolido hace 200 años. Vamos a esperar que vuelva. Está el tiempo detenido. ¿Cuánto me queda, Miguelito? Micrófono, Miguelito. Van 2 minutos 10 segundos. Kevin, pero ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué te sales? Micrófono, Kelvin. Estaba colgando la foto de fondo y no sabía que se iba la señal. Adelante. Ok. La interrupción así como que no cuadra cuando uno está presentando una secuencia, pero bueno, deme ahí el tiempo, Miguelito, sí. Continúo. Pues bien, establecido ya lo que fue el diezmo de la Iglesia Católica y que fue abolido hace más de 200 años y que se estableció de manera local y que pueden buscarlo en los textos que di del derecho canónico y del catecismo. Pasemos ahora a refutar esto respecto al diezmo de Abraham que mi oponente vino a presentar. Vamos a hacerlo de manera rapidita porque ya el tiempo se fue en interrupciones y en vaina. El diezmo de Abraham fue un acto único y excepcional. Nadie más cobró ese diezmo en la escritura para que ahora un fulano pastor, como dice el padre Luis Toro, venga ahora a reclamar un diezmo que ni Cristo lo instituyó, ni los apóstoles lo instituyeron, ni los padres de la iglesia lo instituyeron, ni los reformadores lo instituyeron. Nadie lo instituyó. No aparece ni en una sola confesión de fe protestante, en ningún lado. Un invento raro que viene esta gente de que a cobrar.
Segundo, el diezmo de Abraham nunca tuvo esa continuidad que apareciera un personaje dentro de la Biblia cobrando el diezmo de Abraham. Nadie lo cobró, nadie lo instituyó, nadie lo estableció para que ahora aparezca un fulano a decir, yo sí tengo derecho a cobrar el diezmo de Abraham. Olvídese de eso. Eso es antibíblico, eso no lo enseña la Biblia, eso se lo inventaron ustedes. Eso es un invento que viene a presentarse a partir del siglo XVIII-XIX. Tercero, Cristo, sacerdote segundo de Melquisedec, él que sí tenía derecho, nunca lo cobró. Como dije, los apóstoles en ningún lugar lo establecieron. Quinto, en Hebreos está haciendo una tipología de lo que se citó en el Antiguo Testamento. Y Kevin ni es sacerdote a manera de Melquisedec, como él vino a reclamar, porque se atribuyó dos sacerdocios, el sacerdocio a manera de Melquisedec y el sacerdocio a manera de sacerdocio real. O sea, aquí yo me titulo lo que me da la gana. En el protestantismo es así, señores. Mañana aparecen gente titulándose y autonombrándose. Pero bueno, vamos a concluir con esto, mi estimado. En ningún lugar, ni en Romanos, ni en Corintios, ni en Gálatas, ni en Filipenses, ni en Efesios, ni en Colosenses, en ningún lado aparece el diezmo de Melquisedec, que alguien lo cobrara o que se instituyera que alguien tenía que pagarlo. En ningún lugar de la Biblia. Eso es antibíblico, eso es un invento del siglo XVIII-XIX que nadie, con su uso de razón normal, va a creer esa vaina de que el diezmo de Melquisedec está vigente. Por eso tratan de establecerlo fuera de la gracia para presentar ese invento. Ninguno de los diezmos es tan vigente, ni el de la ley, porque Cristo abolió esa maldición, ni el de Melquisedec, porque nadie lo cobró, ni nunca se mandó a que se pagara. Si usted paga ese diezmo, a usted le están robando. Óigalo bien. Tiempo. Adelante, Raúl. Excelente. Kelvin, tienes 5 minutos cuando tú me digas. ¿Me escuchas? Sí. Ok, adelante. Listo. 3, 2, 1. Bueno, mis estimados, no hay nada más que decir. Ustedes sacan sus conclusiones. Palabras van, palabras vienen. ¿Verdad? Pero los hechos son los que hablan. No vine a hablar mentira. Vine a proponer con documentos reales y con la palabra del Señor. Amén. Así se defienden las doctrinas del Señor, así se defiende la verdad, ¿verdad? Entonces, en la Biblia está que Abraham diezmó y que debemos de hacer las obras que Abraham hizo. Claro que sí, ahí está. Yo no miento. Entonces, habla de un diezmo, yo enseño lo que enseña la Biblia. No diezmamos un diezmo obligatorio. No. Eso, ¿verdad? Lo hace el lugar a donde está mi estimado, el cual se ha encargado de muchas veces aceptar y muchas veces de negar, ¿verdad?, lo que su iglesia enseña. Pero, hermanos, hoy hay suficiente verdaderamente maneras con la tecnología que hoy en día existe de usted poder saber la verdad. Yo lo invito a que salga de ese lugar como lo hice yo, con todo respeto, ¿verdad? Una invitación que les hago, ¿verdad?, no ofendiendo, ya que todo lo que yo aquí acabo de mostrar en este debate es cierto. O sea, hay documentos, yo hablo con pruebas. O sea, pero venir a decir de que nosotros, ¿verdad?, cobramos un diezmo para mantenernos, para hacer lucro de ello, que la gente me diezma a mí, para yo vivir de ese diezmo, no, tendría que mostrarlo. Entonces, como le digo, acusar cualquier acusa, pero el falso testimonio es pecado, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor, yo trabajo, soy contratista y tengo empleados, ¿verdad?, los cuales trabajan para la gloria y honra del Señor para mí, ¿verdad? Y tengo la posibilidad de tomarme mi tiempo, ¿verdad? Y de tener una comodidad en mi hogar, gracias, ¿verdad?, a la sabiduría y al oficio que Dios me ha dado. Soy constructor de techos, amén, de metal aquí en Estados Unidos. Y es más, proveo trabajo a muchos católicos que trabajan conmigo. No me gusta hablar esto porque son cosas privadas, pero tengo obligadamente que hacerlo, ya que mi estimado, ¿verdad?, hay muchos católicos que trabajan conmigo, que se ríen muchas veces de las ofensas que los mismos apologistas me hacen, ¿verdad? Ellos dicen, wow, qué mal estamos en la iglesia católica, porque señalamos, ¿verdad?, muchas veces a los pastores, cuando pastor a nosotros nos consta que usted tiene su compañía y que más bien nos provee trabajo a nosotros. Entonces, mi estimado, no hay que hacer acusaciones gratuitas, ¿verdad? Hay que ser honestos en ese caso, ¿verdad? Y como usted dijo, tendrás que pedir un doble diezmo para que un doble trabajo, porque ya no te van a dar el diezmo. Eso no es correcto, mi estimado, ya que
en un momento yo voy a acusarlo a usted, pero sí me dirijo a lo que es su organización, a lo que es verdad su iglesia católica, que en pocas palabras sí le roba a la gente pobre, sí le roba, los obliga. Y lo mostramos a través del discurso, a través del catecismo, ¿verdad? A través del catecismo en el quinto mandamiento, sea ofrendando, sea diezmando, de la manera que sea, están obligados, ¿verdad? Lo peor de todo es que lo desobedecen, porque ni tan siquiera, número uno, lo conocen y número dos, lo obedecen. No obedecen a menos de que habrá algún católico valiente que me diga ahí, no, yo hago lo que la iglesia dice. Mentira, no diezman. Y él dice que no diezman, pero aquí hay mi parroquia a la que yo pertenecí y esto no es un documento falso. Este no es un documento falso. Le voy a enseñar en mi parroquia, ¿verdad? Y en otra parroquia, mire, está el diezmo obligatorio ahí. Entonces, mi estimado, tenemos suficientes documentos y muchas otras pruebas que hay ahí de ciertos lugares, ¿verdad? Donde le voy a dar el nombre de la parroquia para que usted vaya y busque la información. La parroquia se llama Asunción de María, ¿verdad? Diezmo mensual para el niño divino, para el divino niño. Entonces, no, es imposible. Antes, que no había tecnología, de los 90 para atrás, fácilmente éramos engañados, por eso la mayoría éramos católicos. Pero hoy, mi estimado, con tanta enseñanza que hay, es fácil darse cuenta quién está en la verdad y quién está en la mentira. Y yo, como le digo a Clemente, claro, soy capaz de pagar el avión, pagarle hotel y darle todos los viáticos para que se venga a bautizar. Y acá pues reciba a Cristo como Salvador, amén, y le sirva a Dios como lo he hecho yo. Se lo digo con todo mi corazón. Ha habido una diferencia muy grande, porque la religión no te puede cambiar. Cristo es el único que cambia. Amén. Y traté de cambiar muchas veces en la iglesia católica, pero no pude, ¿verdad? Hasta que vine a Cristo, ¿verdad? Hubo el cambio. Gracias, que Dios les bendiga. Tiempo. Bueno, señores, hemos finalizado el debate. Gracias a todos por estar allí, por comportarse sobre todo. Esperamos que hayan tomado nota. Yo tomé nota.